interesante. Excelente. Pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es una clase de Kabbalah y de terminología cabalística muy útil y muy importante para entender aspectos de lo que es lo femenino en la creación. Así que bueno, vamos a empezar y bienvenidas. Permítanme un segundo. Voy a ir desde el principio. Básicamente, podríamos decir que de los errores más grandes que tenemos en nuestro entendimiento profundo es que tenemos una confusión de lo que es sexo con lo que es género. Y son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de sexo, no estoy hablando de actividad sexual, sino cuando hablamos del sexo, cuando dicen, ay, tuve un nieto, ¿qué fue niña, niño? Ah, eso es sexo. Quiere decir, sexo implican las características externas, físicas, genotípicas de un ser humano. Nosotros podríamos decir que nos limitamos a los aspectos, a las características que son los caracteres sexuales secundarios, típicas de un niño o de una niña. Cuando nace un bebé no dices, ay, la verdad no sé qué es. No, le ves, tiene pene, tiene testículos, es niño. Tiene vagina, tiene labios mayores, es niña. Quiere decir, y es algo que no puedes decir, no sé, es determinante. Y es determinante también desde el punto de vista genético. Si tú agarras genéticamente, estudias el genotipo masculino, el genotipo femenino, vas a ver que tiene la composición genética más los cromosomas XX, en el caso de la mujer, y XY en el caso del hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de sexo, hablamos de algo que está dado con una evidencia física, biológica, y que distingue a hombres y mujeres. Por otro lado, y esto también nos va a servir mucho para dejarnos de confundir con todas las cosas que están pasando en la actualidad, tremendas con respecto a la definición rara y el lenguaje inclusivo y la hombre y el mujer, nos están muy confundida la gente. Y la verdad es que la Torah lo tiene muy claro, entonces es bueno tener una visión clara de las cosas. Género es muy diferente que sexo. Género habla de masculino y femenino, por lo tanto, masculino y femenino no es sinónimo de hombres y mujeres. No es lo mismo, porque género son como representaciones, son diferentes elementos que son parte de la cultura, que son parte de la historia, de la sociedad, de las costumbres, que se pueden cambiar de cultura en cultura. La cuestión del género es una construcción psicosocial y tiene que ver con las cosas que ciertas sociedades hablan de masculinas o cosas femeninas. Por ejemplo, para que quede esto muy claro, es la falda, por ejemplo, en México, la falda en Estados Unidos, es una prenda femenina. Pero si tú te vas a África o te vas a Escocia, la falda puede ser una prenda masculina. Y definitivamente no es una cuestión que así es. El color rosa en Occidente está relacionado a la mujer, el color azul al hombre, pero realmente es porque alguien mercadológicamente así lo manejó, le pareció lógico. En otra cultura puede ser diferente. En otra cultura, yo por ejemplo cuando fui a Guatemala, me adentré en un pueblo prehispánico y los hombres usaban mantas rosas. Y no es que eran maricones ni nada. Simplemente culturalmente tienen otras representaciones. Entonces, es muy importante hablar de esto porque en la Kabbalah, toda la Kabbalah aborda el término de género de manera muy profunda
Y entonces la gente mentalmente piensan que están hablando de mujeres y hombres. Pero haz de cuenta, en el mundo, como fue creado por Dios, todo el mundo contiene elementos masculinos y elementos femeninos. La vida depende de la comunión que hay entre lo masculino y la proporcionalidad entre lo masculino y lo femenino. Y el sexo es eventualmente el conjunto de elementos que son más femeninos que masculinos, pero no son lo mismo. No sé si me di a entender bien. Por lo tanto, esta clase es importante porque desde el punto de vista histórico, hemos manejado una concepción muy errónea con respecto a Dios. Dios no es mujer ni es hombre, y no es masculino ni es femenino, pero Dios tiene hacia lo que nosotros como pueblo de Israel conoce como atributos de la divinidad. Cuando la Torá atribuye, o en el hebreo, en el idioma hebreo, y es interesante que el idioma es parte de la creación, porque acuérdense que Dios creó a través de la palabra. Aquí hay un elemento muy, muy importante. El hebreo no tiene elementos neutros. No hay. Cuando tú hablas de un atributo en hebreo, o es masculino o es femenino. Y por lo tanto, cuando hablamos de Dios, Dios contiene atributos y todo mundo dice, no, es que Dios es masculino. ¿Por qué? Porque dice, Dios es Boreolam, el creador del mundo. Boreolam es un atributo masculino. Dios es un melech, es masculino. Pero se nos olvida pensar que también tiene atributos femeninos. Y como Dios tiene atributos femeninos, nuestra figuración y nuestro pensamiento de Dios es erróneo siempre. Y se debe este error a que normalmente abordamos las cualidades masculinas de Dios y se nos olvida cualidades femeninas de Dios. Entonces voy a hablar de muchas cosas que son temas centrales en la Kabbalah que abordan el tema de la formación del género. La primera cosa que les tengo que explicar es que el estudio de la Kabbalah, todo el mundo dice, Kabbalah viene de Lekabel y Lekabel significa recibir. Es cierto. Pero para que pueda haber una recepción, también tiene que haber alguien que la da. Quiere decir, el concepto mismo del estudio de la Kabbalah es el concepto del estudio del género. Porque si bien Dios dio la tradición en Har Sinai, o Rav Shimon Bar Yochai es el maestro de la Kabbalah y él recibió la cosa. El puro hecho de que haya una recepción quiere decir que hay alguien que está dando algo. Y dar algo es masculino y recibir algo es femenino. Entonces, Kabbalah misma es un estudio de género. Es tan importante esto entenderlo. Permítanme un segundo porque se me metió algo acá. Es raro. Bueno, allá, un segunditito. Que estaba grabando la clase de la mañana. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Kabbalah en la Torá es cuando están describiendo la construcción del Mishkan y de pronto Dios está diciendo, y la cortina va a tener que tener 50 broches de un lado y 50 ojales del otro lado. Quiere decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un botón y un ojal, eso es Kabbalah. Significa que el botón es una parte que entra en el ojal. O, por ejemplo, un broche con una presilla. Son términos que dice uno, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué está hablando Anet? Pero van a ver cómo lo voy a desarrollar a nivel metafórico. Por ejemplo, tú tienes un broche y tienes una presilla. Aunque parece un rompecabezas, pero es lo mismo. Lo que sale, como es esto, que es protruye, como en el hombre protruye el pene, esto es masculino. Y la mujer que contiene, o lo femenino, yo también hago este error de hacer de la mujer y el hombre, el masculino y femenino.
La mujer que recibe es femenino. Quiere decir, cuando tú abrochas un broche con una presilla o abotonas una camisa, estás uniendo lo masculino con lo femenino para crear una unidad. Y por lo tanto, en el estudio mismo de la Kabbalah, es el estudio de género. No puedes estudiar Kabbalah si no comprendes estos conceptos. Por lo tanto, por eso es tan importante que yo estoy hablando de esto en esta clase. Mapitom, en un curso de mujeres con energías femeninas, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy a hablar de esto? Pues es precisamente por esto. Ahora, la fuente principal cabalística de lo que se llama la correlación de género es Dios mismo, por lo que acabamos de explicar. Dios es la perfecta armonía de atributos masculinos y femeninos. Entonces, pensar que Dios es masculino y que el hombre es más parecido a Dios porque es masculino es terrible. Y esto ha creado muchas malconcepciones en todos los sentidos. En el judaísmo está lleno de estas malconcepciones, no se diga en el cristianismo y en el islam. Siempre tenemos en la mente como que Dios es masculino y por ende son religiones muy volcadas al patriarcado y muy volcadas al machismo. Y el judaísmo no es una excepción. Que en el judaísmo han tratado mejor a la mujer que en el islam seguro y que en el cristianismo también, pero la mujer sigue siendo como ciudadano de segunda categoría comparado con un hombre, porque el hombre tiene más mitzvot, porque el hombre es como Dios, que es masculino. Y es terrible pensar así. Entonces quiero explicar por qué es terrible pensar así y por qué la fuente del conocimiento de la divinidad implica la creación del género en su igualdad de proporción entre lo masculino y lo femenino. Siempre nuestra fuente de entendimiento de la divinidad es el nombre de Dios de 4 letras. Si bien es cierto que Dios tiene muchos nombres en la Torá, y aparece como Elohim, y aparece como Shin Dalet Yud, y aparece explícitamente de unas maneras y implícitamente de otras maneras, a partir de que Moshe tiene la experiencia del sne, de la zarza ardiente, Dios se presenta a Moshe y le dice, ¿quién eres? Y Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, el yo soy el que soy es Eye, Asher Eye. Entonces, Dios le dice a Moshe, hasta este momento, nadie había entendido qué es este nombre. No quiere decir que en la Torah no aparece antes este nombre aparece desde Bereshit, pero el nombre de 4 letras es el nombre con el que el pueblo de Israel se va a relacionar, y cuando nosotros decimos Baruch Hashem o decimos que Hashem te acompañe, nos estamos refiriendo al nombre de 4 letras de Dios, que es el Yud, Kei, Vav, Kei, que es el tetragramatón. Tetragramatón viene de tetra, que es 4 letras. Y el nombre de Dios de 4 letras es como el mapa conceptual de toda la creación y todo el proceso creativo está inscrito en este nombre. Y este nombre significa yo soy el que soy, o yo soy, yo seré, yo hubiera sido, yo sería. Quiere decir, es todas las formas del verbo ser. Es como todas las permutaciones del verbo ser, allá, o ve, y ye. Y por lo tanto, cuando Dios dice yo soy el que soy, significa que Dios estuvo antes de la creación, porque fue, es y será. Entonces, habla un concepto de Dios muy importante este nombre, que Dios es eterno, porque si fue, es y será, quiere decir que está por encima de la creación. Y el nombre de Dios de 4 letras es un nombre que incluye atributos masculinos y femeninos en igualdad de proporción. Por lo tanto, gran parte de lo que va a ser la evolución del conocimiento del judaísmo es reconocer los elementos femeninos
en la divinidad. Y por lo tanto, esto va a generar una amplitud del entendimiento de Dios y del crecimiento que va a tener lo femenino al final de los días. Quiere decir, no es nada más el deseo que tenemos las mujeres de una equidad y de un momento así, es una necesidad, porque Yemei Meshiach es eso. Entonces, cuando la persona habla de Yemei Meshiach, dice, ay, que va a llegar el Meshiach y que va a llegar el Meshiach. Nadie entiende que la llegada del Meshiach y la llegada de la Geulá implica la conciencia plena de la feminidad en Dios, que es guau. Por lo tanto, el nombre de Dios es Yud. Yud, acuérdense que es Yud. Lo voy a poner. Lo quiero poner acá para que vean cómo está plasmado el nombre de Dios en el árbol de la vida. El kufsó, la puntita donde pones la letra Yud, este pínquele, es Keter. Se llama la punta del Yud, kufsó shel Yud, que es un punto que tiene toda la energía del sistema. Por otro lado, el Yud mismo, Yud, es Jochma. Y es un atributo masculino, la Jochma. El Hei, que sigue al Yud Hei, Vav Hei, el Hei es Binah y es femenino. Quiere decir, el Yud, que es como la compleción de todo, porque Yud es 10 y es la base de todas las letras, el Yud mismo. El Yud es masculino. El Hei, que es Binah, es femenino. El Vav, que es el conjunto de sefirot que van de Gesed a Yesod, estas 6 sefirot, 6 que tiene la gematria de Vav, es masculino. Y finalmente el mundo de Malhut, el mundo de la materialidad, el mundo donde la energía se materializa, es Hei, que es femenino. Quiere decir, dentro del nombre de Dios está el Yud y el Vav, que son masculinos, y el Hei grande y el Hei chico, que son femeninos. Por lo tanto, toda la fuerza vital de la creación depende de la transmisión energética que hay entre lo masculino y lo femenino. Esto es algo muy importante que tenemos que entender, porque para que este mundo se sostenga, es la misma cosa que acabamos de explicar acá. Siempre lo masculino se tiene que acoplar a lo femenino. Como las pilas, como la energía de la batería del coche, como la energía de un foco y como la energía de la vitalidad. La vida es dependiente de que haya un flujo de energía correcto. Y el flujo de energía correcto tiene que ver con acoplar lo masculino con lo femenino. ¿Qué pasa cuando agarras tu celular y en vez de ponerle la pila derecha, se la pones mal? Pues no prende. O si conectas, tienes no batería en tu coche y conectas las que estás no bien. Siempre tiene que ir el positivo, tiene que ir acoplado al negativo. Entonces, esto es un tema muy importante porque realmente las leyes de la vida es la Torá. La Torá no es otra cosa que el libro de la vida. La Torá se llama Torat Chaim, que es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es cómo conservar en esta realidad la vida.
Entonces la vida se conserva gracias a la conservación propia energética correcta. Entonces, vean, siempre en el árbol de la vida, la energía ocurre como ocurre en nuestra luz doméstica. Quiere decir, la luz se manifiesta y se comporta de la misma manera, ya sea la luz artificial o la luz natural o todo lo que ustedes imaginen tiene la misma constitución. Por lo tanto, parte de lo que es el entendimiento del árbol de la vida es un sistema de energía. Toda la creación es cómo la energía original se va a ir transformando hasta volverse en materia. Entonces, si ustedes recuerdan, el sistema energético siempre es el Or Sof, la luz infinita, o la emanación de luz original, que es la energía original, va a bajar siempre de Keter, que está al centro, se va a ir a la derecha, que es la energía positiva, y la energía positiva la va a arrojar hacia la energía negativa. Es una forma de correrle de la energía, que es como pasa la energía. También así pasa en nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso, cuando tú te tocan acá o te quemas acá y tú lo sientes, es porque hay una transmisión energética a través de los axones y las dendritas. ¿Y cómo va esa energía? La energía va de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Entonces, la energía siempre va a correr en el árbol de la vida, como corre en la luz doméstica, que va de acá para acá, de aquí para acá. Siempre va a ir de derecha a izquierda, de positivo a negativo, de masculino a femenino. Y otra vez, 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 y otra vez. Quiere decir, es un zigzagueo y el judaísmo es el sistema que permite que la energía se conserve para que siga habiendo existencia. Entonces, el propósito que tiene la Torá y que tiene el pueblo de Israel es cómo tener leyes que respeten la integridad energética que Dios creó. Y Dios creó un sistema, y el sistema es que el masculino se tiene que acoplar al femenino. Y no hay de otra. Si le pones un polo positivo a otro polo positivo, no tienes energía. Si pones un polo negativo con otro polo negativo, no tienes energía. Nada más puedes tener energía cuando el positivo se pega al negativo. Cuando en la pila tienes esa estructura. Esto que sale es positivo, esto que se invagina es negativo. Nunca piensen que negativo y positivo habla de atributos buenos o malos. Ese es otro problema del léxico. Por lo tanto, el estudio de la Kabbalah y el estudio de la Torá y el cuidado de la Torá tiene que ver estrictamente con lo positivo y con lo negativo, con lo femenino y con lo masculino. Y ahí están todas las leyes de la Torá, y ahí está toda la Kabbalah, y ahí está todo lo que hacemos. Desde casarnos hasta cuidar kashrut, o cuidar ciertas cosas, o cuidar Shabbat, tiene que ver estrictamente con esto. Es una forma bastante más sofisticada de entender el judaísmo, pero finalmente, pues de eso se trata. Entonces, Dios mismo tiene atributos masculinos y tiene atributos femeninos. La creación misma implica la aparición del género. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Esta imagen yo la creé para que, a ver si se entiende. Cuando hablamos de Dios en la creación, dice el Rambam que para hablar de Dios es muy difícil porque cualquier cosa que digas, esto es Dios, es limitarlo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que la naturaleza es Dios. Claro que no. Claro que no. Dios creó la naturaleza, o la naturaleza es la luz, o Dios es la luz. ¿Por qué crees que Dios es luz? Dios creó la luz, pero no, Dios no es luz. Entonces Rambam va diciendo que todas las formas de expresión de esto es Dios
se van a limitar, excepto una. Decir que Dios es Ejat, que Dios es una unidad perfecta. Entonces, si Dios es uno, entonces, ¿qué es la creación? Pues es el dos. Porque si Dios es uno y nada más hay uno, y aquí está Net, y aquí está Tere, y aquí está Sofía, y aquí está Esther, Jane, estamos dentro de esa unidad, seguimos siendo parte de Dios. Para que pueda existir algo aparte de Dios, tiene que haber algo que no sea uno. Y algo que no es uno es dos. Por eso la Torah empieza con la Bet de Breshit. Breshit empieza con Bet, porque la creación misma empieza con el dos. 2, 3, 5, no importa, pero ya no es uno. Entonces, lo que nos distingue de Dios y lo que distingue a toda la creación de Dios es que la creación es fragmentada y es múltiple a partir de dos, y Dios es uno. Por lo tanto, la existencia misma es la aparición del género. Quiere decir, la primera división del uno, cuando Dios creó a Adán era Zahar Unekeva. Adán mismo era femenino y masculino. Es hasta el segundo capítulo donde separa Adán y Java y crea Adán y Java, crea el dos. Y ahí empieza la creación. No cuando Adán es Adán y Java simultáneamente. Ok. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros estamos hablando de Dios, el judaísmo tiene una propuesta muy compleja de Dios, porque afirma dos cosas que son contradictorias de Dios. Y esta es una de las miles de paradojas que maneja el judaísmo y que maneja la Kabbalah. Y por eso muchas personas que estudian Kabbalah dicen, es que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque las gentes tenemos un pensamiento muy lineal de que esto es una cosa o esto es otra cosa. No, nos falta la capacidad de soportar que puede ser esto y puede ser esto al mismo tiempo. Dios es una perfecta paradoja. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué es una perfecta paradoja? Porque tiene dos elementos que muchas naciones y muchas religiones no pueden entender. Casi lo que distingue el judaísmo de las demás religiones es sostener esta paradoja. Y la paradoja que me refiero es que Dios tiene como dos cualidades distintas y difíciles de compenetrar una con la otra. Por un lado, dijimos que Dios es el que estuvo, el que está, el que estará. Eso significa que Dios es completamente independiente de la creación. Dios estuvo antes de la creación y Dios va a estar después de la creación. Quiere decir, Dios es completamente independiente de la creación, porque Dios está por encima de la creación. Por lo tanto, a esa cualidad de Dios, de eternidad, de independencia y de que siempre va a estar y que no cambia, se llama la trascendencia. Entonces, podemos decir desde el punto de vista teológico, Dios es trascendente. Trascendente implica eterno, perfecto, implica que está por encima de la creación, implica que la creación ni fu ni fa Dios. Quiere decir, Dios creó, pero no tenía que crear y tampoco tiene que seguir creando. Quiere decir, Dios es independiente al mundo que vivimos. Pero por otro lado, entonces, esa parte que es trascendente en Dios, nosotros vemos a esa parte como masculina. Entonces, vamos a ver. Tenemos una parte en Dios que está por encima de la creación. La creación comienza en el relato de las 7 etapas. Entonces, quiere decir, la creación misma, Breshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, son las 7 etapas de la creación. Entonces, esto es la creación.
Y es la creación como la conocemos. El primer día hizo la luz, el segundo día separó las aguas, el tercer día. Entonces, esto es como lo que se puede decir, lo evidente de Dios, pero por otro lado sabemos que hay una parte que no es necesariamente evidente de Dios, que es la parte alta del árbol de la vida. La parte que está por encima de lo que nosotros vemos como la manifestación de la creación es la parte trascendente de Dios, que es de acá para arriba. El Oren Sof, el Ein, el Keter, Jochma y Binah, es esa parte eterna que está independiente de la creación, porque es trascendente. Estuvo, está, estará, es eterna, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista místico, esa parte es masculina. Es englobada como algo en masculino. Porque crea, porque da. Y en cambio, el judaísmo dice, sí, Dios es eterno, Dios está por encima de la creación, Dios creó la creación, pero el judaísmo dice, Dios está presente en la creación. Entonces, la presencia de Dios en la creación es lo que se llama la inmanencia. Y así como la parte trascendente de Dios es lo que nosotros llamamos Akadosh, Baruchu, la parte presente de Dios, nosotros la llamamos la Shejina. Y a diferencia de Akadosh Baruchu, que es una figura con atributos masculinos, la Shejina, que es la presencia de Dios en este mundo, cómo Dios está involucrado en el mundo y cómo energiza toda la creación, la Shejina es femenina. Entonces tenemos una paradoja, porque por un lado decimos Dios es eterno, pero está presente y este mundo está para acabarse. Quiere decir, acá la gente se muere y las cosas se acaban. Entonces, ¿cómo puede estar Dios eternamente y también puede estar Dios presente? ¿Cómo puede ser trascendente y cómo puede ser inmanente? Pero toda la Torá, no nada más estoy hablando de la Kabbalah, toda la Torá y todo el texto habla de un Dios que crea, que es Akadosh Barujú, que es Boreolam, que es el Melech. Pero por otro lado hablan de la presencia divina que habita en este mundo. Y esa presencia femenina, esa presencia llamada la Shejina, que estaba presente en el Betamigdash, que está presente en el Mishkan, que está presente en Shabbat y que viene y nos acompaña, se llama Shejina y es femenina. Entonces, para el que piensa que Dios es masculino y por ende todo el sistema está energizado y está polarizado hacia lo masculino y lo importante es el hombre y la jerarquía la va a tener el hombre, está desconociendo otra faceta de Dios muy importante, que es la parte femenina. Y creer en un Dios que crea, todo mundo piensa eso. Todos los goín piensan así. Pero la diferencia de ellos con nosotros es que el pueblo de Israel cree que no nada más crea, sino que Dios lleva el mundo. Y que Dios está presente en toda la creación y permea y gracias a que está su presencia, todo existe. Si ves una planta o ves una piña o ves a una persona o ves a un pollo, estás viendo un ser energizado por Dios y hay presencia de su Shejina en la creación. Y eso es femenino. Por lo tanto, el sistema tiene un sistema llamado Yud-Hei, que es la parte trascendente, y tiene el sistema llamado Vav-Hei. Por eso, cuando una persona hace mitzvot, cuando una persona hace mitzvot tipo ponerse tefilim o talit o esto o el otro, no puedo contestar, Maru, te hablo en un momento. Aquí lo que va a suceder es que el pueblo de Israel dice, no,
Dios está y estuvo y estará, pero Dios está presente. Quiere decir, no hay nada que esté fuera de Dios. Hasta el concepto de Hashem Mekomosh el Olam, quiere decir que Hashem es el lugar donde se lleva a cabo también la creación. Quiere decir que nosotros vivimos una vida, lo que quería decir de las mitzvot. Cuando una persona hace mitzvot, cuando cuenta el Omer, cuando dice esto, vean su sidur, no tiene que ser un sidur de Kabbalah, un sidur normal, Ashkenazí, Faradí, Sfard, dice la leyenda que estás haciendo esa mitzvah para hacer la unificación del nombre de Dios, de Yud-Kei con Vav-Kei. Porque para el mundo entero, todo el mundo entiende que es Yud-Kei, pero no entiende que Dios está en Vav-Kei también. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos una vida material, no quiere decir que Dios está arriba y aquí está desprovisto de Dios. El pueblo de Israel cree que Dios está completamente inmerso en cada uno de nuestras células y en cada uno de los aspectos de la creación. Y entonces significa que así como Dios tiene un elemento masculino inevitable y real, tiene también un elemento femenino. Por lo tanto, desconocer la feminidad en Dios ha llevado a que la humanidad se ha desarrollado en un modelo masculino. Y por lo tanto, cuando la gente habla de Yemei Meshiach, la gente ni tiene idea de qué se trata Yemei Meshiach. Por eso especulan que va a haber maravillas y que va a haber niflaot y que va a haber esto y que la gente... Son puras tonterías. El Yemei Meshiach es la compleción final de este mundo, porque nosotros hemos explicado, lo voy a cambiar de color, pero para que lo entiendan, hemos explicado que el primer día de la creación es el primer milenio. El segundo día es el segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio, quinto milenio, sexto milenio. Quiere decir, el mundo se termina cuando se termina este ciclo. Se termina este mundo como lo conocemos. Pero acuérdense que la energía del Vav es masculina. Y la energía del Hei, que es la energía de Shabbat, es femenina. Por lo tanto, Yemei Meshiach es Shabbat. Pero no es Shabbat de un día, es Shabbat de una era. Es la era del Shabbat. Y Shabbat es un día femenino. Porque los días de la creación, los días de la transformación, los días del trabajo son masculinos. Por lo tanto, Yemei Meshiach es la interacción perfecta entre elementos masculinos y elementos femeninos en la historia. De no ser esto, de la perfecta armonía entre lo masculino y lo femenino, no vendría la era mesiánica. Por lo tanto, la era mesiánica es una era permeada de elementos masculinos en perfecta armonía con los elementos femeninos. Por lo tanto, ¿por qué no ha llegado Mesías? ¿Por qué ha tardado lo que ha tardado? Porque no se ha desarrollado lo femenino en el mundo. Y como no se ha desarrollado lo femenino en el mundo sigue una energía masculina, que es una energía que no lleva a la compleción y a la geula. Esto no quiere decir que todo está en manos del ser humano cambiarlo, porque Yemei Meshiach va a llegar porque va a llegar. Porque cuando Dios promete algo bueno, siempre va a llegar. Es una ley importante. Y cuando promete algo malo, puede haber un cambio de opinión de parte de Hashem. Que si todo lo que Dios ofreció en manera positiva y dijo, va a haber Yemei Mashiach, va a haber merecidamente o no merecidamente, pero va a haber. Y en cambio, cuando dice, voy a hacer esto, si hay Teshuvah, puede Dios dejar pasar el castigo o la consecuencia. Entonces, Yemei Meshiach es una realidad histórica que va a venir por mérito o sin mérito y que representa la unión de lo masculino con lo femenino. Eso es Yemei Meshiach. Porque Shabbat es un día femenino. Decimos, cuando llega Shabbat decimos, boícala, boícala. Ven novia, ven novia. Shabbat Amalcá.
Shabbat Malka, Shabbat Malketa. ¿Por qué decimos Shabbat Malka? Porque es femenino. Entonces tenemos que entender cómo estas energías se compenetran. Y el cambio importante que va a haber en esa época es que debemos entender y debemos empezar a ver la feminidad en la divinidad. Porque de ver esa feminidad en la divinidad, se va a incrementar la conciencia femenina en este mundo. Todo esto que les estoy diciendo, lo dijeron los Jajamim. Y está contemplado en cientos de libros de la Torá, en manera no implícita, no explícita, a través de la narrativa de las mujeres y de Esther y de Ruth y de Yael y de Dvora. Quiere decir, toda la narrativa de la Torá y del Tanaj están cargadas de esta energía, pero resulta que históricamente estamos dándole a la energía masculina y estamos recreando y estamos reforzando la energía masculina y obviamente siendo mujeres en una época donde se abrió el conocimiento y ya no estamos dependientes de los hombres para este conocimiento, pues entonces hay que aprovechar esta ventana histórica para crear una conciencia y ayudar a que venga la Geula por mérito, y no porque ya no quedó de otra. Entonces, quiero regresar a esto. Entonces, estas metáforas que se ven como muy obvias, resulta que están llenas en todos los textos y en todas las narrativas, como es el caso de la luna y el sol. La luna y el sol son figuras metafóricas, masculinas y femeninas, pero lo que yo quiero explicar es que lo masculino y lo femenino es muy dinámico. No depende de los caracteres sexuales secundarios, que nosotros dijimos que es la diferencia entre sexo y género. Quiere decir, por ejemplo, la luna y el sol. El sol es una fuente de luz. Entonces, la función del sol es dar luz y calor. Sabemos que dar, como dice acá, dar es masculino. Pero haz de cuenta, tú como mujer puedes dar. Tú a tus hijos les das. Entonces, el papel de una madre que está dando a sus hijos de comer y educación es masculino. Y el niño es femenino. Por otro lado, el sol da, es una figura masculina, y la luna no tiene luz propia. Y al no tener luz propia, recibe la luz. Quiere decir, cuando tú ves a la luna es porque está reflejando la luz del sol, no porque la luna tenga luz propia. Entonces, el recibir implica, como ven acá, ser femenino. Entonces, por ejemplo, Dios nos da la vida, es el masculino. El ser humano recibe vida, es femenino. La creación con respecto a Dios es femenina, toda la creación. Pero es algo muy dinámico porque en el momento que alguien tiene conciencia, él recibe, pero él también puede dar. Entonces tú puedes dar. Entonces son figuras completamente cambiantes. Usualmente la luna es una figura femenina y es una figura femenina que se aplica a las mujeres y se aplica inclusive a las funciones sexuales de la mujer. Por ejemplo, la menstruación es muy similar a la luna. Es cambiante, es menguante, es creciente, dura 28 días, 30 días. Quiere decir, todo el concepto, pero todo el calendario judío también es lunar. Quiere decir, nosotros como pueblo frente a Dios somos una novia y Dios es un novio. Lo dijimos cuando se dio la Torá. Dios dio la Torá, entonces nosotros somos femeninos, todo el pueblo de Israel, al recibir la Torá. Entonces, todas estas figuras, es muy importante que nos liberemos de la íntima forma de ver, como decir, ay, la luna es de mujeres y el sol es de hombres. No. Sí es cierto, pero también puede ser tan cambiante como decir, toda la humanidad recibe
la Torá o toda la humanidad recibe vida, toda la humanidad es la luna y en cambio Dios es el sol. El hombre en la jupá da a la mujer un anillo y la mujer recibe el anillo. Entonces, esto es los roles de la feminidad y la masculinidad son muy cambiantes. Al dar yo la clase, yo soy masculino porque estoy dando y ustedes están recibiendo la clase y son femeninos. Si ahorita viene la muchacha y me da de comer, ella es masculina con respecto a mí que estoy comiendo. ¿Sí me entienden? Es muy cambiante. Entonces, el que da es masculino, el que recibe es femenino. Y no es más importante uno que el otro, porque imagínate que alguien da y no hay quien reciba. La grandeza de la creación es que Dios quiso dar y creó a la creación para que se recibiera lo que él quería dar. Entonces, en el plan divino, la perfecta armonía está entre el dar y el recibir, entre lo masculino y lo femenino. Por otro lado, otra metáfora importante para entender el orden de lo masculino y lo femenino es que siempre lo de arriba va a ser masculino con respecto a lo de abajo. Los padres son masculinos con respecto a los hijos. Por otro lado, el maestro es masculino con respecto al alumno porque está arriba y el alumno está abajo. Esto genera muchas cosas. Lo que genera esto es que este sistema es el sistema con el que nosotros hemos aprendido a vivir. Y es el sistema que pensamos que se va a perpetuar. Nadie se imagina que este mundo va a cambiar y que va a ser diferente, porque desde que nacimos hemos visto las jerarquías en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros gobiernos, en la historia. Tenemos, por ejemplo, el gobierno tiene al presidente, tiene las cámaras de diputados, de senadores, la corte, es una jerarquía. Los sistemas económicos es que hay un dueño de la empresa y hay el gerente y hay el coordinador y hay acá y hay el vendedor y hay acá y hay el obrero. Todos los sistemas que conocemos contemplan sistemas que fomentan que esto se perpetúe. Las escuelas, tienes al director, bueno, el patronato, el dueño de la escuela, el patronato, el director, el subdirector, el coordinador, los maestros, esto, hasta abajo están los del kinder y los superintendentes. Ahora, ¿por qué pensamos que esto no puede cambiar? Primero que todo, porque no hemos visto nada diferente. Pero el estudio de la Kabbalah y los comentaristas de la Kabbalah que abordaron estos temas, que son todos, tanto el Gaón de Vilna como el Ramjal y como el Arizal y como el Ramak, explican que la energía que va a acabar en el 6º milenio, como los 6 milenios que preceden a Shabbat, que es el 7º milenio, es una energía masculina, esta energía lineal se va a cambiar y va a dejar de existir. Y en cierta manera lo estamos viendo porque estamos viendo cómo los sistemas jerárquicos se están cayendo. Ahorita voy a explicar esto. El sistema jerárquico es conocido en Kabbalah como el mundo lineal. Y como acabo de explicar, todas las jerarquías, desde la familia, los rabinos, las Paró, los gobiernos, son jerárquicos. Por ejemplo, el ejemplo de una jerarquía completa es Egipto. Egipto es el Paró, después estaban los consejeros de Paró, los Hartumim, luego estaban la nobleza, el clero, y al final estaban los esclavos. Quiere decir, este sistema
de la jerarquía sucede en todas partes, en el gobierno, en las escuelas, en las empresas. Esta energía se llama energía lineal. La energía lineal es una energía que permite muchas cosas, permite que el de abajo pueda aspirar a ser como el de arriba. Quiere decir, siempre va a haber alguien más pobre, alguien más rico, alguien súper rico, alguien súper rico. Siempre va a haber una posibilidad para crecer, un incentivo energético para crecer. Siempre el alumno de primaria aspira a estar en la secundaria, el de secundaria en prepa y el de prepa en la licenciatura y licenciatura en la maestría y la maestría en el doctorado. Quiere decir, este sistema de energía lineal funciona y ha funcionado 6,000 años y está diseñada por Dios y abusada por el hombre, porque en cierta manera permite que el sistema avance, pero a expensas de siempre aplastar al de abajo, a expensas de que siempre va a haber gente más rica, gente más inteligente, gente más preparada, gente más poderosa. Entonces, eso funciona, pero tiene problemas. Quiere decir, esto nunca acabaría, a menos que le pongan un límite. Y el límite es que siempre este sistema va a generar que el de arriba es masculino y el de abajo es femenino. Y siempre el de abajo va a ser inferior que el de arriba. Quiere decir, llevamos 6,000 años donde la mujer está abajo del hombre en todos los ámbitos. Y esto ha creado también que aunque energéticamente esto está bien, porque el desarrollo natural, histórico, requiere esta energía, también ha generado mucho abuso. Porque el hombre ha abusado de su postura con respecto a la mujer. El hombre va a decir qué tienes que hacer y a qué debes de dedicarte y tú no puedes hacer esto y tú no puedes salir de la casa. Entonces, toda la historia ha sido cómo lo femenino deja de ser abajo para convertirse a un lado. Quiere decir, no, esta ecuación nunca va a superarse a menos que lo femenino se eleve y se ponga a la par de lo masculino. Por lo tanto, estos sistemas lineales jerárquicos llegan a su final al final del sexto milenio, que es precisamente la época que estamos viviendo ahorita. Porque cuando estamos en el 5782, estamos al final del sexto milenio. Y Yemei Mashiach es máximo hasta el año 6000. Entonces significa que al final de esta época, lo masculino y lo femenino tienen que encontrar una equidad. Eso no significa que lo femenino va a aplastar a lo masculino, porque entonces se invertiría la energía y tampoco funcionaría. Lo que va a servir es que existe una repolarización de la energía y por lo tanto se suspende la jerarquía y la línea de la competitividad y empieza a haber lo que se llama una energía circular. Entonces Malhut, que es el séptimo milenio, y Yemei Mashiach va a implantar un cambio a nivel de la conciencia y a nivel de la energía, en donde en vez de haber competitividad y jerarquías, va a haber circularidad. Esto yo lo hablé en el Shabbatón, lo expliqué de manera muy interesante hace 3 años, ya falta otro Shabbatón, y lo que explicamos es que en este mundo de la jerarquía siempre hay competencia. ¿Quién es más rico? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más pobre? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más preparado? ¿Quién es más poderoso? Entonces siempre está, este quiere subir acá y este quiere subir acá y este. Y siempre, y esto es bueno, pero también es muy insatisfactorio, porque crea un vacío terrible. Entonces la energía a la que me refiero, que va a ser la energía al final del sexto milenio y la energía mesiánica, es una energía circular, porque en un círculo todos están sentados, como dice el Pasuk, dice en el futuro, todos los tzadikim van a estar sentados en un círculo y Dios va a estar en el centro.
Y la diferencia es que el que está acá, con respecto al centro, tiene la misma distancia que el que está acá con respecto al centro. Quiere decir, la distancia de acá a acá es 5 y la distancia de acá a acá es 5. Ahora resulta que este es un doctor con una alta especialidad en oncología y este es el que limpia el piso en el hospital. Con respecto a él está abajo, pero como están en un círculo, nadie se compara con nadie, porque cada quien ocupa el lugar que tiene que ocupar. Quiere decir, en el plan de la divinidad, cada uno de nosotros somos un fragmento de Adán y cada uno se ocupa de una tarea distinta de Adán y por lo tanto no hay nadie superior a nadie. Todos están a la misma distancia y están ocupando el lugar correcto que tienen que ocupar y por lo tanto se disuelve la jerarquía y se genera una verdadera posicionamiento de cada quien en la creación. Yo no tengo que ser como nadie más, yo tengo que ser como yo tengo que ser. Dios me hizo con una mezcla de cualidades masculinas, femeninas, defectos, etcétera, etcétera, que me hacen único en la creación. Y lo que yo tengo que hacer es mi mejor yo. Quiere decir, yo no me puedo comparar con otros maestros de Kabbalah o no me tengo que comparar con otros doctores, sino que yo como Annette Pierre tengo que ser lo mejor que yo puedo ser, sin compararme con los otros. Y cuando yo hago las cosas bien, estoy ocupando mi lugar. También el que tira la basura y también el que trae el garrafón a tu casa o el que cuida tu puerta del conjunto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque entonces cada persona es valiosa y todo el sistema se crea a través de el posicionamiento correcto de cada quien. Es como el perfecto ejemplo de lo que es el Malhut. Malhut es un sistema como la colmena. No es más importante la reina que la trabajadora, que la polinizadora. Todas trabajan para un sistema perfecto, que se perpetúa en esa perfección. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que se rompe la jerarquía, es que el sistema, bueno, no lo hice bien, pero bueno, el sistema jerárquico, lo voy a borrar porque los voy a confundir. El sistema jerárquico es el sistema de los 6 milenios. Pero cuando se acaba el sistema de los 6 milenios, cuando llega a este punto, hay una energía de inflexión, una energía que se curvea y deja de caer esa energía. Y entonces entra la energía armonizadora del Shabbat. Porque el Shabbat lo que hace es que ya no hay más transformación, sino ya hay disfrutar de todo lo que se logró durante estos 6 milenios. Y es una energía circular y es una energía femenina. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando a las mujeres de la Torá, pues la narrativa es muy padre. ¿Qué pasó con Rachel y qué pasó con Lea y qué pasó con Bilhah y Zilpá y cómo se manejaba la casa? Quiere decir, nos vamos por la narrativa y nos fascina la novela porque es fascinante. Pero tenemos que tomar en cuenta que es a través de estas narrativas donde nosotros vamos a rescatar ciertos modelos que hay en la Torá de cómo elevar lo femenino. Entonces es bien interesante, el ejemplo es muy bueno. Por ejemplo, en la historia de Purim, tú ves a Esther, es una niña huérfana que nada más le tienes lástima. Jazita, pobrecita, la secuestraron, se la llevaron al palacio, el rey la está torturando sexualmente porque cada minuto quiere estar el rey con ella y ella, pobrecita, está tratando de ser una tzadeket en el palacio y comer kosher y todo es degenerado y ella, pobrecita. Quiere decir, te la ponen al principio como
como una mujer sometida, que no tiene voz ni nada que decir, es víctima de todas las circunstancias. Y de repente ante una situación apremiante, de repente se empodera y se vuelve una tremenda. Y le dice a Mordejai, le dice a todos, ayunen por mí, y ahora dice, Esther Tilbashet a Malhut, se viste el Malhut y va a ver al rey, y desde lo femenino se arregla, se perfuma, va a ver al rey, lo invita a una cena íntima, le presenta una situación que nada más a una mujer se le puede ocurrir. De verdad es fascinante. Y de repente resulta que se vuelve la heroína y logra que el malo muera y que Amalek caiga, y que ella dice, ahora van a escribir un libro para conmemorar que yo soy una fregona, y este libro va a ser Megilat Esther y va a ser el libro eterno del pueblo de Israel. Se empoderó de una manera inesperada, salva a todo el pueblo de Israel y viene la Geula por ella. Y eso es uno de tantos ejemplos de las mujeres de la Torá. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando, por eso esta clase era muy importante darla, porque no quiero nada más caer en el relato maravilloso y el storytelling, que es increíble, sino rescatar estas figuras y entender que se empoderaron, y se empoderaron desde lo femenino. Ruth se empodera sexualmente con Boaz. Va con Boaz y le dice, sé mi redentor. Ser mi redentor es acuéstate conmigo. Y tú dices, Ruth se fue a pedirle a Boaz que sea su redentor y se le fue a acostar junto. Boaz dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, yo puedo ser tu redentor, vamos a ver si te puedo redimir. Y la redención se lleva a cabo a través de como un tipo de acuerdo que incluye la sexualidad, y de ahí viene el Mesías. Entonces de repente dices, oye, esta historia, nada más a una mujer se le hubiera ocurrido ese tipo de estrategia. Entonces cuando nosotros estamos hablando que lo femenino se va a volver como lo masculino, no va a ser igual. Nunca la mujer va a preparar lo mismo que un hombre. Quiere decir, nos falta entender que la feminidad, desde lo femenino, es lo que falta en este mundo para hacer un mundo mejor. Y por lo tanto, obviamente yo he dado, esto es como mi especialidad, me he vuelto especialista, porque realmente las únicas que les interesa saber esto somos las mujeres. Los hombres, es muy raro que un hombre, mira, en toda la Torah, el único hombre que tuvo como una bandera feminista, pero abierta, fue Tzlofhat. Ya hablaremos de las hijas de Tzlofhat. Tuvo 5 hijas, no le quedó otra que ser feminista, y las empoderó. Y estas mujeres fueron con Moshe y le dijeron, tenemos que heredar la tierra de mi padre. No nos vamos a dejar. Entonces, el cambio que va a haber, va a venir por la buena, por la mala, con ayuda de Hashem o con nosotros, pero nosotras no podemos obviar que tenemos una tarea importante que realizar para traer a la Geulá. Por lo tanto, cuando sigamos con estas pláticas, tenemos siempre que recordar que estamos describiendo a las forjadoras de la Geulá y nosotros nos tenemos que inspirar en ellas. No todo mundo tiene la pasión o la situación que tuvo Esther, o que tuvo Ruth, o que tuvo Yael, o que tuvo Dvora. Siempre los Goim empoderan a la mujer y la vuelven como hombre. Por eso el mundo no se ha arreglado. Haz de cuenta, cuando ves a Juana de Arco, Joan de Arc, es una mujer que se disfraza de hombre, pero no lo hace como mujer. En cambio, en el judaísmo, las mujeres siguen siendo mujeres. Haz de cuenta, Dvora, viene Barak y dice, vamos a hacer guerra, tenemos que hacer guerra contra los filisteos, contra Sisa. Y esta Dvora, que es la antítesis de Juana de Arco, ella dice, ni modo que una mujer vaya a la guerra.
Dice, bueno, yo te acompaño, pero yo obviamente voy a estar en mi tienda de campaña rezando, pero yo no me voy a vestir de soldada. Yo soy mujer, yo estoy casada, yo tengo hijos. Entonces ves como que ella acompaña así a Barak a la guerra, pero ella se queda como mujer y él lo empodera y logran la victoria gracias a Yael, que también toma una actitud muy violenta contra el malo, pero desde lo femenino, lo atrae, lo seduce, hasta dicen que es posible que se acostó con Cícera para poderlo matar. Entonces te das cuenta que las mujeres tenemos todavía un camino muy grande de desarrollo dentro de lo femenino que tenemos que desarrollar. Entonces quise dar esta plática para que el siguiente parte del curso empoderemos a estas figuras y no nada más nos quedemos con la narrativa y con el storytelling. Así es. Así que con esta clase vamos a terminar este ciclo de clases hasta enero, que vamos a volver, pero vamos a fortalecernos. Vamos a fortalecernos mucho. Así es. Preguntas, por favor. Anet, yo tengo una pregunta. Claro. Las 7 vueltas que da la mujer cuando se casa. Explícame un poco. ¿También tiene que ver un poco del empoderamiento? Completamente. Las ¿Es 7 la parte vueltas. femenina que está envolviendo al hombre? Completamente. Es que es bien interesante, pero la fuerza femenina precisamente es circular. Entonces el hombre que está puesto acá y la mujer que le da vueltas está generando la energía que va a proteger, que va a culminar en esta relación. También, por ejemplo, Joshua da 7 vueltas a Jericó. Sí. Y hay muchas cosas que se hacen en este estilo. Hay un escrito que yo hablé de eso hace tiempo, pero volvería a hablar de esto por la importancia de esto. Hay el Az Yashir de Moshe, la canción del Az Yashir. Resulta que la cantó Moshe, pero al mismo tiempo Miriam cantó la canción que envolvió al campamento con los panderos y la música. Entonces, la danza circular de Miriam es una visualización de cómo la energía completadora, la energía organizada, la energía que organiza todo es una energía femenina, que es como Shabbat. Shabbat, la gente dice, es que en Shabbat no haces nada. Es completamente erróneo, es como la mujer no hace nada. No hace nada, le meten un esperma y sale un bebé, ¿no? La mujer crea vida, materializa la vida, materializa la energía a través de, como se podría decir, organizarla, como completarla, como hacerla, que cada cosa ocupe su lugar. Quiere decir, en Shabbat al final es un día de integración. Claro. Eso es el equivalente de las vueltas. Que no todos hacen, es un rito muy hasídico. Y los hasidim van muy al Kabbalah, es la verdad. Así que, pues si no tienen otra duda, nos vamos a comer. Les voy a... sí, Raquel, por favor. No hay duda. Les quiero avisar que empezamos el día 13 de enero. Muy bien. Si vas a invitar a otras personas, hay que ver si son socias de la WISO, si no van a tener que pagar de inscripción los 600 pesos de socia. Ok, voy a tratar de hacerlo porque me parece que sería incrementar el grupo y va a ser algo bueno. Voy a intentar. Muy bien. Gracias a todas y feliz año. Feliz vacaciones a todas. ¿Es la última esta? Esta es la última de diciembre y empezamos el 13 de enero. Voy a tratar de cambiar el horario a las 12:30. A las 12, dijo Raquel, a las 12. Oye, Anet, si Shejina sería la parte femenina, ¿qué corresponde en hebreo el nombre? ¿Cómo se dice trascendente? Si inminente es Shejina, ¿qué sería en hebreo? En hebreo, la parte trascendente es Boreolam o Akadosh Baruj Hu. Ah, ok.
Ok. Y hay nombres que se relacionan a cosas femeninas y nombres que se relacionan a cosas masculinas. El Ok. nombre Adoshem tiene un elemento de feminidad. ¿no? Ador. Ok. Y en cambio, Shin Dalet Yud es masculino. Y entonces, ¿por qué en ningún lado hay un nombre que se entienda que Dios también es femenino? Que todo es como dices tú, Melech, Boré, etcétera. Lo que pasa es que es una figura mayormente masculina, sí, la percibimos, pero toda esa parte que nosotros podemos hacer y que él recibe nuestra tefilá, quiere decir, él tiene un papel también muy receptivo con respecto a la creación. Si nada más fuera él dando, entonces tú estás acá nada más como autisteando, no eres parte de la creación. El hecho de que tú haces cosas y que él recibe la tefilá y que él recibe y que te dio la mitzvot para que tú las cumplas, quiere decir, toda esa parte de involucramiento de Dios en la creación en manera activa, por ejemplo, en el texto tú ves como cuando viene, por ejemplo, Rivka a la casa de Sara, dicen que se vuelve a iluminar y que vuelven a aparecer las cosas, porque las mujeres, por lo menos las Imaot, representan la Shejina, como que es la personificación de esto. Entonces, esto es muy interesante, porque en el cristianismo y eso, pues nada más está el hijo y el padre. ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres no están, no importan, no tienen una importancia, están ahí nada más como vehículos para algo, no está contemplado. Y Malhut es femenino completamente. La energía Entonces, de por eso, Malhut. en algunos rezos dicen Laj en lugar de decir Leja. Hay algunos rezos que dicen no sé qué Laj, a Dios, ¿no? Sí. Es como diciendo en este momento estar recibiendo, ¿no? Así es. Mm. Y tenemos que tomar en cuenta que también Dios recibe de nosotros algo, aunque no lo necesite, pero aparentemente esto es parte de lo que es el Brit. El Brit es esa unión. Es un tema que tenemos que seguirlo tratando, no nos queda 100% claro, pero era muy importante entender que estas diferencias léxicas, estas diferencias en conceptos importantes. Muy bien. Gracias, Gracias. que estén todas muy Gracias. bien. Felices vacaciones Gracias. a todas. Gracias. 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 La grabé y la voy a mandar.